Capítulo 4. El cristianismo frente a las pandemias a través de la historia. No había ningún necesitado en la comunidad. Hechos 4:34. Alguien dijo: lo peor de la peste no es que mata los cuerpos, sino que desnuda las almas, y ese espectáculo suele ser horroroso. Esta expresión hace referencia al egoísmo que muchas veces sale a relucir en tiempos de crisis. La alarma provocada por el coronavirus no ha estado exenta de imágenes que nos muestran un lado poco agradable de nosotros y que en general se mantiene oculto en los buenos tiempos. También hemos oído que los buenos amigos se conocen en los malos momentos. La razón es que hay eventos que nos muestran tal como somos, cuando las palabras no son suficientes, sino que es necesario actuar, cuando no vale decir lo siento, sino estar presente, aunque sea en silencio. Momentos que marcan un antes y un después en las relaciones personales, pues no todos se muestran dignos de llamarse amigo. A lo largo de la historia, el amor al prójimo predicado por los cristianos, que también incluye a los enemigos, fue puesto a prueba hasta su límite. En las peores pandemias, cuando hasta los médicos abandonaban a los pacientes y huían, causando un espectáculo horroroso, los cristianos tuvieron su prueba de fuego. Su pretensión de amar al prójimo sin distinción fue puesta a prueba. En este capítulo haremos un breve repaso por 3 de las peores pestes que se propagaron a través de grandes regiones después de la ascensión de Jesús. Estudiaremos la peste antonina, siglo II, la peste bubónica, siglo XVI, y la gripe española, 1918-1920. Nuestro principal propósito será conocer cómo los cristianos enfrentaron estas crisis y qué resultados obtuvieron. Espero que nos pueda servir de ejemplo, aunque nos separan décadas y en algunos casos siglos. La motivación que tuvieron sigue siendo igual de válida en nuestros días: el poder de Jesús para salvar y el poder del Evangelio para dar esperanza. La iglesia primitiva y la peste antonina, siglo II. Sarah Jomas, directora de programas educativos de la Sociedad de Arqueología Bíblica, en su artículo La peste antonina y la difusión del cristianismo, presenta de una manera clara varios hechos relevantes sobre la peste antonina que nos ayudarán a comprender la magnitud de lo ocurrido. A finales del siglo II de nuestra era, en pleno apogeo de la gloria del Imperio Romano, ocurrió un evento que marcó para siempre no solo a Roma, sino también a todo el mundo occidental. La peste antonina estremeció los mismos cimientos del imperio, pues probablemente cobró la vida del propio emperador Lucius Verus en el año 169 y posiblemente la de su coemperador Marco Aurelio en el 180. El efecto sobre la población civil fue evidentemente no menos severo. En su carta a Atenas, en el 174-175, Marco Aurelio rebajó los requisitos para ser miembro del Areópago, el consejo gobernante de Atenas, ya que ahora había muy pocos atenienses sobrevivientes de clase alta que cumplieran con los requisitos que se habían introducido antes del brote. También los documentos fiscales egipcios atestiguan una disminución significativa de la población en las ciudades egipcias. Para que tengamos una idea de la agresividad con la que esta pandemia atacó el Imperio Romano, Sarah Jomas nos presenta algunas cifras. Dio Cassius, historiador romano de la época, describe la muerte de hasta 2.000 personas por día solo en Roma durante un brote particularmente letal en el 189. Se ha estimado que la tasa de mortalidad durante el periodo de 23 años de la peste antonina fue de 7 a 10% del pueblo. Entre los ejércitos y los habitantes de las ciudades más densamente pobladas, la tasa podría haber llegado al 13
o el 15%. Pero el dolor físico y la muerte no fueron las únicas consecuencias de la peste. Además de las consecuencias prácticas del brote como la desestabilización del ejército y la economía romana, el impacto psicológico en las poblaciones debió haber sido sustancial. Es fácil imaginar la sensación de miedo e impotencia que los antiguos romanos debieron sentir frente a una enfermedad tan despiadada, dolorosa y con frecuencia fatal. Algo que llama la atención de todo lo ocurrido en medio de la pandemia fue el hecho de que, mientras los proyectos de arquitectura cívica se suspendieron, la construcción de sitios sagrados y formas ceremoniales se intensificó. Se dice que Marco Aurelio, emperador, invirtió mucho en la restauración de los templos y santuarios de las deidades romanas. Por otro lado, uno se pregunta si fue en parte debido a la plaga que el cristianismo se unió y se extendió tan rápidamente por todo el imperio a finales del siglo II. Como dato histórico, nos gustaría agregar que aquel famoso médico Galeno, del 130 al 210 después de Cristo, cuyo nombre sirve en muchos países para denominar a los profesionales de la salud, tuvo su prueba de fuego justo en esta pandemia, hasta el punto de que algunos la llaman la peste de Galeno. ¿Expansión del cristianismo en medio de la plaga? ¿Cómo puede ser esto? Sí, por su esperanza y vocación de servicio, el cristianismo puede ofrecer a la gente el cuidado y las respuestas que necesitan en los momentos de gran agitación y perplejidad. Respuesta de los paganos frente a la pandemia. Antes de que conozcamos qué hicieron los cristianos, será bueno saber cuál fue la respuesta de los paganos frente a la epidemia. Rodney Stark, citado por John Piper, indica que en los años 165 y 251 después de Cristo cayeron dos grandes plagas sobre el Imperio Romano. En esa época, la misericordia y el sacrificio no tenían un fundamento cultural ni religioso fuera de la iglesia cristiana. Se creía que a los dioses no les interesaban los asuntos humanos. La misericordia era vista como un defecto de carácter y la compasión como una emoción patológica. Debido a que la misericordia implica dar una ayuda inmerecida, decían que era contraria a la justicia. Lo más impresionante es que por esto, mientras que un tercio del imperio moría a causa de la plaga, los médicos huían a sus casas de campo. Los que tenían síntomas eran expulsados de las casas. Los sacerdotes paganos abandonaban los templos, aunque te parezca increíble. El sentido de autoconservación de Galeno evidentemente superó su curiosidad científica y se retiró a su ciudad natal, Pérgamo. Su retiro no duró mucho. Con la epidemia todavía furiosa, los emperadores lo llamaron a Roma en el 168. Respuesta cristiana a la peste. En este contexto social, llegó el momento de que la sufrida iglesia cristiana actuara. Los cristianos afirmaron tener respuestas y, sobre todo, realizaron acciones apropiadas. Los cristianos llevaron el mensaje del Evangelio que asegura una vida eterna al regreso de Cristo. Un mensaje precioso en una temporada de desamparo médico y total desesperanza. En cuanto a las acciones, hubo grandes cantidades de cristianos que cuidaban a los enfermos y moribundos. Con el tiempo, este cuidado contracultural, no común en la cultura romana hacia los enfermos y los pobres, realizado por la gracia y el poder de Cristo, atrajo a muchas personas que estaban perdidas en el paganismo que les rodeaba. 2 siglos después, cuando el emperador romano Juliano, 332 al 363 después de Cristo, quiso revivir la religión romana antigua, vio el cristianismo como una amenaza creciente. En su carta 84, dirigida a Arsacio, sumo sacerdote pagano de Galacia, Juliano reconoce el gran trabajo realizado por la Iglesia cristiana en favor no solo de los cristianos, sino también de los paganos. El ateísmo, es decir, la fe cristiana por no creer en los dioses paganos, ha avanzado especialmente a través del servicio amoroso a los desconocidos y de su preocupación por enterrar a los muertos. Es un escándalo que no haya un solo judío que sea mendigo
y que esos Galileos impíos, es decir, los cristianos, no solo cuiden de sus propios pobres, sino también de los nuestros, mientras que los que nos pertenecen buscan en vano la ayuda que deberíamos darles. Como resultado del esfuerzo de los cristianos, el sociólogo y demógrafo religioso Rodney Stark afirma que la tasa de mortalidad en las ciudades donde había comunidades cristianas pudo haber sido la mitad en comparación con las otras ciudades. Reforma protestante y la peste bubónica, siglo XVI. Pasaron 14 siglos y surgió otro brote. Esta vez la peste bubónica que amenazaba con diezmar la población de Europa. Las ciudades se volvieron a llenar de enfermos y muertos, pero los cristianos, mostrando su vocación de servicio desinteresado aprendida del Maestro, volvieron a ponerse al frente en favor de Dios y la humanidad. En 1527, cuando la peste bubónica golpeó a Wittenberg, Alemania, Martín Lutero rechazó las llamadas para huir de la ciudad y protegerse. Más bien, se quedó y ministró a los enfermos. La negativa a huir le costó la vida a su hija Elizabeth, pero produjo un tratado titulado ¿Deben los cristianos huir de la peste?, donde Lutero proporciona una articulación clara de la respuesta cristiana a la epidemia. Moriremos en nuestros puestos. Los médicos cristianos no pueden abandonar sus hospitales. Los gobernadores cristianos no pueden huir de sus distritos. Los pastores cristianos no pueden abandonar sus congregaciones. La plaga no disuelve nuestros deberes, los convierte en cruces en las cuales debemos estar preparados para morir. Las indicaciones dadas por Martín Lutero no pueden ser más claras. Por lo tanto, le pediré a Dios misericordiosamente que nos proteja. Luego fumigaré, ayudaré a purificar el aire, administraré la medicina y la tomaré, evitaré lugares y personas donde mi presencia no sea necesaria para no contaminarme y así infectar y contaminar a otros y causar su muerte como resultado de mi negligencia. Si Dios quisiera llevarme, seguramente me encontrará haciendo lo que esperaba de mí, por lo que no soy responsable de mi propia muerte ni de la muerte de los demás. Sin embargo, si mi vecino me necesita, no evitaré el lugar o la persona, sino que iré libremente, como se indicó anteriormente. Mira, esta es una fe tan temerosa de Dios, porque no es descarada ni imprudente, y no tienta a Dios. Además, el que contrajo la enfermedad y se recuperó debe mantenerse alejado de los demás, y no debe ser admitido en su presencia a menos que sea necesario. Aunque uno debería ayudarlo en su momento de necesidad, como se señaló anteriormente, él, a su vez, debería, después de su recuperación, actuar de manera tal que nadie se ponga en peligro innecesariamente por su cuenta y así causar la muerte de otros. Las iglesias cristianas frente a la influenza, 1918-1920. Avanzando 4 siglos, nos encontramos con la pandemia de influenza H1N1 de principios del siglo pasado, la mal llamada gripe española. En ella los cristianos mostraron una reacción similar a la de sus antecesores en la fe. Comenzó en el otoño de 1918, cerca del final de la Primera Guerra Mundial. Esta gripe fue especialmente mortal para los jóvenes. La gente se despertó sintiéndose bien por la mañana solo para estar muerta al anochecer. Se estima que en todo el mundo murieron hasta 50 millones de personas. Reclamó más de 650,000 vidas en los Estados Unidos, o alrededor de 6 veces el número de soldados estadounidenses que murieron en la Primera Guerra Mundial. Pocos cementerios antiguos en Georgia no tienen lápidas con fechas del otoño y el invierno de 1918-1919. Además, después de que disminuyó, hubo un persistente temor de que volvería el siguiente otoño y acabaría con toda la raza humana. Pocas familias en Estados Unidos no sufrieron la muerte de un miembro de la familia, y ciertamente todos conocían a alguien que murió a causa de la gripe.
A continuación, nos gustaría presentar cómo algunas comunidades cristianas se enfrentaron a esta crisis y cuál fue el resultado obtenido por su esfuerzo. La Iglesia Pentecostal. La influenza de 1918, H1N1, representó una gran prueba para el recién nacido movimiento pentecostal. Apenas se contaban 8 años desde que el gran despertar espiritual de la calle Azusa, California, dirigido por el pastor William C. Seymour, marcara el inicio del pentecostalismo. Aquel gran reavivamiento aún se dejaba sentir en varias ciudades del país, pero a causa de la pandemia, la recién nacida iglesia enfrentó una de las pruebas más difíciles de su historia. A partir de 1918, los relatos de la influenza española llenaron las páginas de El Cristiano Evangélico, un documento oficial de las Asambleas de Dios, más tarde conocido como Evangélico Pentecostal, en Springfield, Missouri, Estados Unidos, donde las Asambleas de Dios se habían mudado recientemente. Se produjo un gran brote. Las iglesias y los ministros cumplieron con los mandatos del Departamento de Salud del Estado de cerrar sus reuniones y poner en cuarentena a los enfermos. En varias ocasiones, los ministros cancelaron las reuniones de avivamiento porque la influenza se estaba extendiendo por toda la ciudad. Algunos vieron la epidemia como resistencia a la gran obra que Dios estaba haciendo. Sin embargo, estos creyentes también fueron a las casas de aquellos que estaban enfermos para orar y vieron muchas respuestas a la oración. No tenían miedo de orar por los enfermos. Algunas de las zonas más afectadas por la pandemia, fuera de Estados Unidos, lo fue particularmente la India. Lamentablemente, muchos misioneros también murieron a causa de la pandemia. Una en particular, Nellie Andrews Norton, murió a causa de su ministerio con personas infectadas con el virus H1N1. El homenaje a Norton, publicado en El Cristiano Evangélico, dice: cuando la gripe llegó a nuestro medio el mes pasado, no se echó a un lado, sino que trabajó día y noche cuidando a los enfermos hasta que ella misma contrajo la enfermedad. Los primeros pentecostales sufrieron la peor pandemia de gripe hasta ese momento de la historia. Aunque creían en la curación, no afirmaban que su fe en Dios los protegería de la enfermedad. Muchos contrajeron la gripe, algunos murieron. Sin embargo, ellos continuaron proclamando que Dios era un sanador, y muchos fueron preservados a través de la gripe o curados de ella. En cualquier caso, testificaron que su fe en Dios y la oración los ayudaron a superar la crisis. La Iglesia Bautista. La Iglesia Bautista es otra de las comunidades cristianas que se destacaron por su ardua labor enfrentando la pandemia y que llegó a ser de gran bendición para la comunidad en los Estados Unidos. Cuando la gripe española se extendió por Carolina del Sur, se reportaron 50,000 casos. La gripe comenzó con un pequeño número de casos en la primavera de 1918, disminuyó durante el verano, pero regresó en otoño con venganza, a menudo causando la muerte solo unos días después de los primeros síntomas. Los informes más desgarradores vinieron del superintendente del Hospital Bautista Louis Bristow, establecido en 1914. El hospital era pequeño, pero ya había demostrado ser un ministerio importante en la capital del estado. Bristow escribió a El Mensajero el 7 de noviembre de 1918: estas semanas de octubre han sido las más ocupadas de mi vida. Tal vez la situación en el Hospital Bautista haya sido sin paralelo en su historia. Bristow proporcionó un relato de un testigo ocular de la devastación que causó la epidemia. He estado de guardia continuamente 16, 18, incluso 20 horas por día, mientras la muerte estaba en una fiesta horrible, destruyendo las preciosas vidas de hombres y mujeres. En muchos casos, todo lo que podía hacer era consolar a las familias a medida que morían sus seres queridos. Incluso eso lo abrumaba porque la muerte era demasiado ágil y saltaba de una habitación a otra y de un edificio a otro y capturaba a sus víctimas casi antes de que nos diéramos cuenta. En su informe posterior a la convención, Bristow no pudo evitar expresar su orgullo por el trabajo del personal del hospital durante la crisis. Se siente un orgullo sano por el servicio prestado en la crisis.
una temporada de enfermedad que en cantidad de muertes no tiene paralelo en el conocimiento de esta generación. Dio un testimonio del favor de Dios. Aunque muchas de las enfermeras contrajeron la enfermedad, ninguna murió. El legado de los hermanos bautistas podría resumirse en tres grandes aspectos. Primero, creían que cuidar a los enfermos era el deber de todo creyente. El doctor Bristow, superintendente del hospital, argumentó que la declaración de Jesús, estaba enfermo y me visitaste, es una expresión llena de sugerencias. En segundo lugar, una de las formas en que cuidaban a los enfermos era cumplir con los requisitos del gobierno de no reunirse. El cumplimiento de las recomendaciones del Departamento de Salud ayudó a acabar con el mal lo más rápido posible. Tercero, los bautistas de Carolina del Sur no dejaron de hacer ministerio, a pesar de que no podían reunirse físicamente. A través del cuidado pastoral, la donación en la iglesia, el cuidado de los enfermos y la recaudación de la mayor cantidad de donaciones cooperativas en su historia, los bautistas de Carolina del Sur estuvieron a la altura del desafío. La Iglesia Adventista del Séptimo Día. El profesor de religión de la Universidad Adventista Southwestern, Michael Campbell, en su artículo Los Adventistas y la pandemia de influenza de 1918, narra cómo dicha comunidad cristiana enfrentó la pandemia. Algunos adventistas se contaron entre las víctimas mortales. Las minutas de las juntas de iglesia indican este hecho. La escuela adventista para niños indígenas americanos perdió a su maestro por razón de la influenza española. Campbell hace notar que el 11 de octubre de 1919, la Asociación General aprobó una resolución titulada Organizando a las iglesias para la labor de emergencia. En ella se recomendaba que en tiempos de epidemia o de otras serias emergencias de salud, las asociaciones deben hacer todo lo que sea posible para reanimar a nuestras iglesias y prepararlas para atender las necesidades de nuestra propia gente y prestar ayuda a otros, apelando a nuestros médicos y enfermeros que están disponibles a que instruyan y dirijan tal labor, dado que la emergencia requiere que se preste atención pronta e indivisa según la situación lo demanda. Por su lado, el secretario de la obra médico-misionera de la Asociación General, el Dr. W. A. Rubel, instó a los adventistas a ver aquello como una oportunidad para llevar el Evangelio al mundo, un trabajo exitoso. Un testimonio digno de recordar fue publicado el 9 de enero de 1919 en la revista The Review and Sabbath Herald, que cito a continuación. El Seminario Adventista del Séptimo Día de Hutchinson, con 120 de sus 180 estudiantes y maestros alojados bajo un mismo techo, fue invadido por la enfermedad hace 3 semanas. Los síntomas de la enfermedad se desarrollaron en aproximadamente 90 de estas personas, y bajo la dirección del Dr. H. E. Larson, un médico graduado y miembro de la facultad, todas las personas que mostraban indicios de enfermedad fueron puestos en reposo de inmediato, con una enfermera quien tomaba la temperatura y observaba el desarrollo de los síntomas de la epidemia. Si esos síntomas se desarrollaban, se le requeriría al paciente permanecer en la cama. No se administraron medicamentos, sino descanso absoluto. Además, se siguió una dieta cuidadosamente regulada y se aplicaron fomentos en la garganta, el pecho y el abdomen. Este tratamiento en casi todos los casos redujo la fiebre de los pacientes y en un día más o menos estaban visiblemente bien. El siguiente peligro era la recaída. Para protegerse contra esto se requería que cada paciente permaneciera en reposo durante 2 o 5 días después de la recuperación completa, según el estado de su gripe. Como resultado de este sistema de manejo de una enfermedad que afecta a miles de víctimas todos los días, no ha habido un caso que pudiera considerar grave o una sola muerte en el seminario, aunque hubo más de 90 personas infectadas. Es necesario destacar el resultado de los esfuerzos de esta comunidad cristiana en el tratamiento de sus pacientes.
Un buen ejemplo lo tenemos en el testimonio del director de salud de la ciudad de Hutchinson, Minnesota, Estados Unidos, quien el 13 de diciembre de 1919 felicitó al seminario de Hutchinson por su gestión en el tratamiento de la epidemia de gripe que ha sufrido recientemente. Bajo la autoridad del Dr. Fred Shepard, oficial de salud de la ciudad de Hutchinson, se puede afirmar que ninguna institución pública en el estado de Minnesota hasta la fecha ha conseguido este récord en el manejo de la gripe, la epidemia mundial que ha llevado a millones a la tumba. Así que todo el reconocimiento para el seminario adventista del séptimo día de Hutchinson. Almas que brillan. Podemos resaltar que la ayuda al necesitado es una constante entre los cristianos, y esto tiene su origen en las enseñanzas de Jesús. Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Mateo 7:12. En el libro del profeta Isaías se presenta una pregunta de Dios al pueblo de Israel que es válida para nosotros hoy. Ustedes solo ayunan para pelear y reñir y darse puñetazos a mansalva. Si quieren que el cielo atienda sus ruegos, ayunen, pero no como ahora lo hacen. ¿Acaso el ayuno que he escogido es solo un día para que el hombre se mortifique? ¿Y solo para que incline la cabeza como un junco, haga duelo y se cubra de ceniza? ¿A eso llaman ustedes día de ayuno y el día aceptable al Señor? Isaías capítulo 58, versículos 4 y 5. Enseguida Dios mismo responde: el ayuno que yo he escogido ¿no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner libertad a los oprimidos y romper toda atadura? ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo? ¿Vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Si así procedes, tu luz despuntará como la aurora, y al instante llegará tu sanidad, tu justicia te abrirá el camino, y la gloria del Señor te seguirá. Isaías 58, 6 y 8. El apóstol Santiago en el Nuevo Testamento lo reafirma. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Santiago, capítulo 1, versículo 27. En conclusión, cuando la peste desnudó las almas de todo el mundo, las de los cristianos brillaron, y por su ejemplo multitudes creyeron en su mensaje y en el Maestro a quien servían. Fue precisamente a esto lo que Jesús se refería cuando dijo: este evangelio del reino se predicará a todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. Creciendo en los tiempos difíciles. Los momentos cuando el cristianismo ha tenido más influencia o ganado más adeptos son precisamente cuando hablar no es suficiente, sino actuar. Los cristianos del siglo II desempeñaron un papel relevante en la solución de la peste antonina, y la iglesia creció. Los cristianos de la Reforma lo entendieron y sirvieron a su generación aún a costa de su propia vida. Los cristianos de hace 100 años lo comprendieron y ayudaron a salvar muchas vidas. Hoy nos toca a nosotros. Queda preguntarnos: ¿qué se dirá de nosotros? ¿Hablaremos o actuaremos? Podemos seguir el testimonio que nos dejaron nuestros antepasados cristianos y continuar bendiciendo al mundo, en especial en medio y a pesar de la pandemia. En los 2 capítulos siguientes abordaremos en detalle esta importante cuestión. Veremos qué podemos hacer los cristianos, tanto como iglesia organizada como de manera individual, para bendecir al mundo en medio del coronavirus y honrar así el legado de los que nos precedieron en el camino de la fe.